Bueno, dice el versículo 30, de Hechos capítulo 22, y después seguimos con Hechos 23 del 1 al 11. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó. Acuérdense que estamos hablando del pretorio, de un soldado que tenía preso, lo tenía a Pablo encadenado, lo tenía atado por todo el tumulto que había pasado. Dice, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. Capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Versículo 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Oremos una vez más. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Somos tan bendecidos de tenerla entre nuestras manos. No solamente entre nuestras manos, Señor, poder leerla de distintas maneras. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, sabemos que nos guía hacia ti, nos habla de ti, nos anima, nos alienta. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana que hoy dedicamos este día, Señor, para glorificarte y honrarte de distintas maneras, queremos, Señor, comenzar este día meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer esto. Ayúdanos en estos textos que tenemos por delante para sacar el tesoro que hay en tu palabra, Señor. Gracias nuevamente por reunirnos, por juntarnos, porque nos animamos, Señor, al cantarnos, al escuchar tu palabra, luego a tener comunión. Gracias, Señor. Y gracias nuevamente por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por los medios que nos das para poder anunciar tu palabra, predicar tu palabra. Y Señor, gracias porque tú estás presente con tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros en varias ocasiones pensamos en los misioneros que han tenido que comparecer ante oficiales o ante algún magistrado en los lugares donde hay persecución. Y en este tiempo la iglesia tenía una cierta libertad para poder estar predicando la palabra, reuniéndose. Pero como venimos viendo en Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que el Señor está edificando su iglesia y la iglesia va avanzando. Y la iglesia va avanzando en medio de hostilidad y en medio también de oposición. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué diferencia hay entre este tiempo que está ocurriendo esto
entre este tiempo que ya Jesús había muerto, había resucitado y ahora la iglesia ya se está estableciendo en distintos lugares. Pero hay oposición y hay problemas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que por ejemplo nosotros nunca hemos tenido, por lo menos yo, no sé si alguno de ustedes, nunca tuvo que sufrir la persecución por el evangelio. Persecución de ser arrestado, de ser golpeado, de ser martirizado. Tal vez puede ser que lo máximo que nos ha pasado es que nos dejaron de lado. Nuestros amigos que antes teníamos nos dejaron de lado. O tal vez algún familiar que tanto queremos ya no nos visita tanto en nuestra casa porque en teoría nos volvimos evangélicos. O tal vez ahora somos cristianos y entonces nos dejan. Y eso tal vez es lo máximo de hostilidad y persecución entre comillas, ¿no? Que podemos llegar a tener. Pero a este nivel y a este calibre y después luego, ustedes saben que en este tiempo hay persecución en un sentido, pero después la persecución se va a recrudecer aún más. Pero también es de notar que en estos días, en este tiempo de tecnología, en el año 2000, hay más cristianos perseguidos que en los primeros tiempos del cristianismo. Hay más cristianos martirizados por su fe que en los tiempos anteriores. Y hay iglesias que no conocemos que están siendo perseguidas por la fe. Lo que pasa es que nosotros vivimos en bastante tranquilidad. A nadie se nos cruza un policía en la calle y nos pregunta ¿dónde vas? Y decimos voy a la iglesia y nos mete preso. No, es más, le podemos predicar el evangelio, dar un folleto, no sé, hablarle del Señor. Pero en este contexto, y cuando vamos mirando con detenimiento ciertas circunstancias, muchas veces inclusive aquellas pequeñas cosas que hemos pasado en nuestra vida, supongamos, de ser dejado de lado por el evangelio, de ser criticado por el evangelio. Y cuando nosotros nos ponemos a ver eso, en una cierta medida, alguna tristeza nos da. Pero no vamos a abandonar la fe por eso. No vamos a abandonar la fe por eso porque nosotros tenemos en claro en quién hemos creído. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando. Y acá en este texto que tenemos por delante, hay dos grupos de personas que no tienen las cosas tan en claro, pero hay una persona que sí tiene las cosas en claro y tiene una seguridad de fierro, como lo es el apóstol Pablo. Y cuando nosotros vamos viendo en medio, acá en este, y venimos viendo hechos en medio de un juicio ante el Sanedrín, que es un grupo de personas que ahora se va a enfrentar Pablo. Pablo enfrenta ahí la hostilidad y la división entre fariseos y saduceos, dos grupos y dos facciones religiosas que están en este consejo. Pablo ahora va a tener que enfrentar eso. Y se crea ahí una disputa entre ellos, lo que finalmente conduce a su protección por parte de las autoridades romanas. Y lo que parece que Pablo está pensando que no va a suceder, que el objetivo de él y lo que el Señor le había dicho, vas a llegar a Roma, tengo que ir a predicar a Roma, porque ustedes saben que para el apóstol Pablo su meta y su objetivo era que el evangelio de Cristo sea predicado. Y esa es nuestra meta y nuestro objetivo, que el evangelio de Cristo sea predicado. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esa tendría que ser nuestra misión, nuestra vida. Conocer a Cristo y darlo a conocer a otros. Ir conociendo cada vez más al Señor y darlo a conocer a otros. Y Pablo pensaba y decía, si yo toco Roma, voy a llegar a todo el mundo. Porque Roma era la capital del imperio. Y ahí está en la vieja frase, el viejo dicho, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Porque Roma se conectaba todo hacia distintos pueblos, ciudades. Y Pablo decía, si llego con el evangelio allá, lo más probable es que el evangelio se esparza y pueda llegar el mensaje de Cristo. Pero ahora parece que está en serios problemas. Ahora parece que no se sabe si va a llegar a Roma. Recuerden que el apóstol Pablo no tiene escrito Hechos, no sabe lo que va a pasar. Nosotros sí sabemos, pero él no sabía. Él estaba con temor, él tenía un cierto temor. Pero ahí es donde se le aparece el Señor, lo anima, lo confirma y le dice que su testimonio en Jerusalén es parte de un plan mayor que se va a extender hasta Roma. Y pensando en esto, yo creo que Dios nos llama a ser valientes y pensar cómo defendemos la fe. Porque nosotros, si hemos creído en Cristo, algo de lo que nosotros tenemos que estar seguros y conocer bien es el Evangelio de Cristo.
No importa que sepas griego, hebreo, no importa, eso no interesa. Lo que interesa es que conozcas la obra de lo que Cristo hizo en tu vida si te ha salvado. Para que puedas exponer delante de otros tu fe en Cristo. Y para que puedas explicar por qué Cristo te salvó y por qué esa persona que no conoce a Cristo tiene que ser salvada. Y eso es lo que tenemos que saber. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a medida que nos exponemos cada día al Evangelio. Y ahí en medio de las adversidades, nosotros podemos ver que aún en medio de las adversidades que pasamos hoy, sea esto, pongámoslo en el contexto este que yo les vengo hablando, de decir que alguien te dejó, que alguien no te está hablando por el Evangelio, que fuiste rechazado, que tenés hostilidad, te tratan de otra manera. No importa, Jesús está con nosotros. El Señor nos anima a que podamos seguir adelante, nos anima a que podamos no solamente seguir conociéndolo a Él, sino también seguir adelante en darlo a conocer a otros. Porque el mensaje del Evangelio es muy precioso para ser guardado. El mensaje del Evangelio es atesorado en el corazón, pero a su vez el mensaje del Evangelio se tiene que divulgar a todo lugar. Entonces yo creo que, y espero que en esta mañana, nosotros podamos tener ese llamado de testificar con valor a Cristo. Sigamos teniendo esa fortaleza que nos da el Señor para que sigamos hablando de Cristo, no solamente porque Él es digno y Él es el más precioso de los hijos de los hombres, sino porque amamos a las personas y queremos que todos procedan al arrepentimiento. Queremos que todos conozcan a Cristo, porque nosotros sabemos que hay dos opciones: el cielo o el infierno. Y nosotros sabemos que aquel que nos puede llevar hacia el cielo es Cristo. Es Cristo. Y Pablo tenía en claro esto. Ahora, ¿cómo podemos mantener nuestra confianza en la justicia de Dios cuando enfrentamos la oposición y el conflicto? ¿Cómo lo podemos hacer manteniendo firme nuestras convicciones y nuestras creencias? Hoy en día estamos tan masificados que inclusive encontramos debates, o inclusive los jovencitos que hoy están acá, algunos que van a la escuela, otros que, no importa, hacen escuela en casa, pero se juntan con distintos chicos y a veces hay una hostilidad, inclusive de estar dudando de que Dios existe. ¿Cómo enfrentan nuestros hijos esa oposición? ¿Cómo enfrentan nuestros hijos ante ese amigo que dice, vos estás creyendo en una mentira? Cristo no fue lo que dice que es. Dios no existe. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el Evangelio de Cristo y la verdad de lo que Dios dice en su palabra acerca del Hijo de Dios y acerca de Dios mismo. Mantener fuertes nuestras convicciones, eso nos hace poder pararnos y poder enfrentar cualquier oposición o cualquier acusación que demanda esa razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces el apóstol Pablo estaba dispuesto a pararse delante de cualquiera y poder defender la fe, lo que él predicaba, lo que él creía. Pablo no era un peleador, Pablo no era un buscapleitos. Lo que pasa es que había muchos que odiaban el Evangelio de Pablo, porque odiaban a Cristo, porque odian el Evangelio. Y todavía hay personas que pasa eso. Todavía hay personas que odian el Evangelio. Lo odian porque nosotros nacimos con esa naturaleza, lejos de Dios, todos nosotros. Ninguno nació amando a Dios, adorando al Hijo. No, todos iguales. Sin embargo, lo que Dios hizo en nuestros corazones, lo que Cristo hizo en nuestros corazones, ahora lo podemos ver porque nos abrió los ojos. Y lo podemos leer en la Escritura. Y ahora amamos al Señor y quiero hablar a otros de Dios. Y quiero defender mi fe si es necesario. Y entonces, con esta introducción en mente, acerquémonos al relato de Hechos, donde vamos a ver cómo Pablo, en medio de una situación de gran tensión y peligro, confía en el propósito de Dios y actúa con sabiduría y valentía. Acá hay por lo menos 3 movimientos. La primera parte es el compromiso por el cual Pablo es llevado. Los versículos 1 al 5 nos van a hablar eso, de por qué Pablo es llevado y cómo él quiere defender su causa. El segundo elemento es la asamblea, los que están ahí, todos los que están ahí. Recordemos que el contexto, los que están ahí es
el pretorio romano, los soldados romanos que llevaron a Pablo para tratar de ver qué es lo que pasa con este hombre, por qué lo acusan. Pero también hay un grupo que se llama el Sanedrín, y dentro de ese grupo hay dos subgrupos, llamados los fariseos y saduceos, que tienen que tomar decisiones. Y finalmente, el versículo 9 y 11 son el rescate. Viene el rescate providencial del Señor. Siempre el Señor está atento a todo lo que nos pasa. Entonces, vamos a ver acá que hay una nueva oportunidad de testificar. Fíjense que yo leí del versículo 30 del capítulo 22, que dice: al día siguiente, después del arresto de Pablo, el tribuno mandó a reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos. O sea, era la corte suprema de los judíos. Ahí estaban los que tomaban las decisiones. Ahí están lo que nosotros decimos, los que cortan el queso. Están ahí. Entonces todo lo religioso pasa por ellos. Las decisiones que tomen son importantes y se tienen que hacer. Y aclarado lo de la ciudadanía romana, porque Pablo dijo, me van a azotar y yo soy ciudadano romano. Me ataron y soy ciudadano romano. Y entonces dijeron, no, ¿cómo hicimos eso? No le preguntamos antes. Y entonces la autoridad romana estaba con temor, porque recuerden, y ya lo vimos, que no se podía atar ni azotar a un ciudadano romano. Los podían sacar, no solamente los podían echar, los podían dejar en vergüenza para siempre por lo que habían hecho. Y entonces quieren aclarar esa situación. Y ahí es donde el tribuno determina y dice que de esa situación, podríamos decir embarazosa, ahí determina llevar a Pablo ante el Sanedrín para saber con seguridad de qué era acusado por los judíos. Porque estaba pensando esto el tribuno romano: a este hombre el problema mayor no es con Roma, sino que es religioso. Entonces lo voy a llevar a las autoridades religiosas a ver qué es lo que pasa. Pero él no lo deja y se va. Él está presente. Los soldados romanos estaban presentes. El comandante estaba presente porque quería escuchar lo que estaba pasando con este hombre. Y en cierta época Pablo había ocupado un asiento entre el Sanedrín. Antes de que el Señor lo salvara a Pablo, acuérdense que él era fariseo. Y él había estado en ese momento. Él había estado en ocasiones similares, donde se traía a un acusado para ser juzgado por algo religioso. Él había dado aprobación inclusive de que cristianos sean azotados y castigados por su fe. Él había mandado a blasfemar a cristianos estando en esa condición. Entonces el lugar para Pablo no le era ajeno. El lugar para Pablo le era bien conocido. Y cuando nosotros seguimos viendo ahí el relato, ahora vemos y decimos, mirá qué cosa, ¿no? Pablo antes estaba ocupando ese lugar, ahora le toca estar del otro lado. Ahora le toca ser a él al que lo tienen que juzgar. Entonces Pablo sabía tal vez todas las artimañas que se podían armar. Ya sabía todo lo que le estaba pasando a él. ¿Se acuerdan que a Pablo llega este momento porque lo detienen con una falsa acusación? De que él había querido introducir adentro del templo a hombres gentiles. Y era mentira. Era mentira. Él estaba haciendo adentro del templo todo lo correcto, lo que decía inclusive la ley judía. Sin embargo, como había hombres que ya se la tenían junada a Pablo desde hace mucho tiempo, lo que ahora sucede es que lo tratan de apresar y tratan de acusar y quieren matarlo. Acá no era que solamente castíguenlo. Estos hombres odian a Pablo y quieren matarlo. Quieren que desaparezca del mapa. Y cuando pienso en esto también, todo esto ¿por qué lo hacen? Si Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora el Señor lo ha salvado, él contó el testimonio, él dice cómo Cristo lo salvó y ahora él quiere que conozcan el evangelio, tanto judíos como gentiles. Y él se acerca con mucho amor y con mucha amabilidad. ¿Por qué tanto odio? Y porque el corazón del hombre lejos de Cristo es así. Cuando una persona tal vez ve que has cambiado, tal vez, no sé, estabas en una vieja manera de vivir, tal vez vivías, no sé, drogado, borracho, insultando, con relaciones incestuosas por todos lados, y Cristo te salva y ahora sos una nueva persona, y ahora tal vez entre algunos que te conocen te agarran y te dicen, ¿te acordás que vos antes eras así?
pero ahora mirá cómo cambiaste, qué lástima. ¿Cómo? Qué lástima. Ha pasado, lamentablemente, he escuchado un pastor que contaba un testimonio de una madre que le dijo a su hijo que había salido de la borrachera. Ahora el hijo estaba leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, amaba a su mamá, amaba a su familia, pero ya él no mentía, no robaba, porque él robaba para emborracharse y drogarse. Y la madre decía, tenés que buscar trabajo. Y él estaba buscando trabajo. Y en un momento ella, muy enojada, le dice, ¿ves? Al final me servías más cuando no eras cristiano. El corazón egoísta. Y cuando nosotros estamos frente a esto, a Pablo lo están trayendo por algo egoísta que no pueden ver ellos. Él les está presentando el camino de la salvación, le está presentando el evangelio de Cristo y ellos no pueden ver más allá de su religiosidad. No pueden ver más allá de lo que ellos como hombres creen que es lo correcto. Y ahora lo traen delante de estos hombres, el tribuno romano, y lo exponen ahí en esa ocasión de la reunión. Como un ciudadano romano, siempre Pablo tenía el derecho de comparecer en una corte romana, pero ahora ahí lo llevan delante de estos hombres. Y sabe también cómo es el Sanedrín. Y ahora noten que lo que dice acá el texto, el versículo 30 dice que la corte romana o el tribuno romano cita al Sanedrín a que se presente para que puedan ver qué se hace con este prisionero, o con Pablo más específicamente. O sea, le llega como una carta de esas citaciones judiciales. Y el Sanedrín, el grupo de Sanedrín, muchos de ellos, podríamos decir, eran chupamedias de los romanos. Cuando enseguida los llamaban, ellos ya se preparaban porque se sentían importantes. Y nos están buscando para poner claridad sobre un asunto. Y ellos estaban orgullosos de que los llamen. Pero no podían negarse, por lo tanto acuden rápidamente. Por eso el tribuno romano lo llama y ahora lo traen y se arma esa corte. Pero es algo que es muy rápido. Noten que no fue de 2 días, de 3 días, de una semana. Rápidamente pasó esto. Porque acuérdense que el tribuno se quería lavar las manos de alguna posible acusación de que venga contra ellos, de que habían querido azotar a un ciudadano romano. Entonces ellos quieren desligarse de Pablo. Y ahora Pablo no queremos saber nada con él. Entonces a ver si aclaramos mejor el tema, a ver si ahora el tema pasa para ellos, la pelota pasa para ellos y no está de nuestro lado. Entonces ahora ellos están ahí y si la acusación es planteada en contra suya ahí ante el comandante romano, el resultado puede ser peligroso para su bienestar físico, porque Pablo dice, si ellos me acusan de algo, o estará pensando, si ellos me acusan de algo que es contra Roma, ahí sí capaz que vuelvo y voy a ser condenado. No voy a ser azotado, no voy a ser sostenido con cadenas, pero sí voy a perder la cabeza. Y era una forma digna de morir para un ciudadano romano. Y entonces noten la tensión del apóstol Pablo. No sabe qué va a pasar. No sabe si todo llegó hasta ahí. No sabe si es el final de su vida. Ahora, yo creo que algo que nos hace ver acá es que nosotros no tenemos que mirar los problemas, sino que tenemos que ver las oportunidades que tenemos delante de nosotros. Porque Pablo, más allá de eso, lo que va a hacer es empezar a hablar con denuedo y con valor acerca de lo que él tiene convicción. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, de no estar enfocándonos en los problemas, sino de estar viendo, porque tal vez esta es una oportunidad para estar testificando con valor el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros vemos ahí, y pueden llegar a ver 3 inferencias que surgen de este contexto. Primero, que esto puede ser beneficioso para el comandante romano, que puede quedar limpio de una posible acusación de que él encadenó a un ciudadano romano, o inclusive que lo quiso azotar. Y es interesante porque cuando Pablo se dirige a los miembros de la corte, lo hace en griego. Y este es un contraste total con el día anterior, cuando utilizó la lengua aramea, porque él trató de establecer un vínculo con el pueblo judío.
pero ahora, sin embargo, él teniendo esa capacidad de usar la lengua nativa o la lengua del pueblo de Dios y poder estar hablándoles a los gentiles en su lenguaje también, él ahora va a exponer una defensa para que la entienda tanto el tribuno romano como el Sanedrín, porque él quería que todo quede aclarado. Él no tiene nada en contra de nadie, de ninguna persona. Él quiere seguir predicando el Evangelio de Cristo. Pero tal vez podríamos decir que en este contexto Pablo busca usar como una estrategia de que conoce el paño del que se está enfrentando, conoce a los hombres, porque él también estuvo ahí. Él va a tratar de buscar una estrategia para decir, yo sé cómo hacer que esto termine mal y yo salga bien parado. Puede ser. Eso le estoy hablando de posibles inferencias que sacamos de acá. Pero también muchos miembros del Sanedrín habían escuchado el discurso de Pablo del día anterior. Y tal vez era una oportunidad para que Pablo más detalladamente él pueda hablar acerca de lo que cree de su fe. Porque sabe que tanto de los fariseos como de los saduceos hay un grupo que está más apegado a él. Hay un grupo que es más fácil que ellos conecten el Evangelio de Cristo, la resurrección de Cristo, de que Cristo está vivo, para que no solamente puedan creer, sino que ellos puedan poner su fe en el Hijo de Dios y puedan ser salvados. Lo que nosotros tenemos que descartar acá es decir que Pablo quiere salvar su pellejo. Lo que Pablo está dispuesto a hacer es seguir testificando de Cristo, aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Entonces, nosotros vemos ahí que está el tribunal romano que quiere aclarar por qué había sido acusado. Lo llevan al templo, ahí ante el Sanedrín. Y lo que quiere hacer el pretorio es escaparse de las consecuencias de haber azotado a un romano. Y noten la defensa. La defensa va ahí del versículo 1 al 8, tenemos toda la defensa. Son pocas palabras de Pablo, pero son muy contundentes. Noten el versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Qué hay de malo en estas palabras que dijo Pablo? ¿Qué hay de malo que alguien se pare adelante mío y me diga, yo viví delante de Dios con una conciencia limpia? O como dijo acá, exactamente dice Pablo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Nosotros nos podemos parar y decir eso? Yo puedo decir de mi vida y ante aquel que venga a decir, yo estoy viviendo una conciencia limpia delante del Señor. Y eso es interesante de que nos planteemos, porque tenemos que vivir de una manera que agrade al Señor. No estamos diciendo que el Señor nos sacó todos nuestros pecados, somos santos, santos, santos. No estamos diciendo eso. Vivimos en este mundo, fallamos un montón de veces, pero abogado tenemos. Tenemos a Cristo, que Él perdonó nuestros pecados, que día a día yo estoy confesando mis pecados, que yo sé que Él ha limpiado mis pecados, no solamente los que he cometido, los que voy a cometer hoy y los que voy a cometer mañana, lamentablemente. Pero Pablo se podía parar y decir eso. Pablo está ahí ante el Sanedrín, ese cuerpo legislativo de la nación judía, esa corte suprema. Este Sanedrín se llama así porque estaba compuesto por 70 hombres. 70 hombres que están ahí reunidos, lo están mirando y están escuchándolo a Pablo. Y ahora él le dice a ellos, delante de ellos, incluido el sumo sacerdote, que él había vivido como un ciudadano de Dios, como miembro de la ciudadanía de Dios. Posiblemente ellos escucharon el argumento de Pablo de todo lo que leemos en Hechos capítulo 22. La defensa de Pablo, el testimonio de Pablo, ellos lo habían escuchado. Y parece que Pablo sigue con el argumento. Porque lo que puede notar es que estos hombres que están reunidos, había muchos de ellos que ya sabían lo que estaba pasando con él. Y es como que él sigue el relato de lo que él viene diciendo, de su defensa.
Ahora, el versículo 2 es, uno dice, ¿por qué hace esto Ananías? ¿No? Noten ahí. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. O sea, que le dieran un sopapo. Recordemos el contexto. Rápidamente el comandante romano dice, ya una reunión con el Sanedrín. Y los del Sanedrín, no sé si estarían dispersos, escucharon lo que había pasado con Pablo, se habían ido al mercado, algunos se fue a la casa, no sabemos. Pero rápidamente se tienen que juntar. Y el sumo sacerdote, cuando se reunían, siempre llevaba ropas que sobresalían del resto. Eran ropas que usaba el sumo sacerdote. Y no sabemos acá porque no lo dice el texto. Pero posiblemente el sumo sacerdote no estaba vestido con su ropa que tenía que llevar. Porque fue todo muy de urgencia. Está compareciendo este hombre que necesito saber, dice el tribuno romano, qué es lo que va a pasar. Y necesito que nos juntemos rápido. No hay tiempo de buscarte una camisita, un vaquero, nada. Ya, vamos, como estés. Y posiblemente pasaba eso. Y posiblemente Pablo no lo haya reconocido. Ahora lo vamos a ver eso. Pero ¿quién es este Ananías? Este Ananías no es el Anás de cuando Jesús principia su ministerio, que había uno ahí que era bastante bravo. Este Ananías era peor. Este Ananías era, como nosotros decimos, un panqueque. Se daba vuelta en la situación que siempre caía parado. Y siempre caía parado del lado de Roma. Él se quería llevar bien con Roma y con los religiosos. Y este era el sumo sacerdote. Y no solamente que era así. Este hombre, según los historiadores, tenía una muy mala reputación. Muy mala reputación. Entre el pueblo, dentro del Sanedrín y los romanos, había gente que no lo quería. No lo quería. Y es así, que no lo quería, que a este mismo Ananías, después de que le hace estas preguntas a Pablo, pasan 8 años y a él lo asesinan en una revuelta que hay. Empiezan a perseguir a varios que son como él, del Consejo del Sanedrín, se esconde en un túnel, tipo como un acueducto, y ahí, junto con el hermano, vienen un grupo de hostiles y los atraviesan con lanzas a los dos. Después el hijo de Ananías va a empezar a tomar venganza. Tremendo. Pero este es Ananías. Ahora, que un tribunal de estas características trate mal a un hombre sin ser condenado no era algo digno. Eso es verdad. Porque cuando Pablo empieza a hablar, inmediatamente se da la orden como que cállate. Y lo hacen con violencia, lo golpean. Y esto no era de, digamos, ahora conociéndolo a Ananías, uno dice, bueno, ahora que me contás esto a Ananías, ¿qué querés? De un hombre así. Y tal cual, de un hombre así podés esperar cualquier cosa, que ni te deje hablar. Pero noten que el versículo 3 es casi, podríamos decir, profético lo que Pablo le dice. Porque Pablo le dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Saben lo que? Una pared blanqueada en ese entonces era una pared que se estaba rajando y se estaba a punto de caer. Y a veces para arreglar el tema, lo que hacían es la pintaban y desaparecían las rajaduras y la pared decía, uno la veía de lejos y mirá qué linda pared. Pero cuando no te apoyes por las dudas. No vayas y te apoyes porque la pared se va a caer. Eso es una pared blanqueada. Y Pablo le dice a este hombre, como que tenés una apariencia de piedad, pero te vas a caer en cualquier momento. Y a los 8 años se cayó, lo mataron, lo aniquilaron. Pero cuando ahí nosotros vemos, aparte que Ananías estaba destinado a tener un mal fin, yo creo que la altivez de Ananías nos recuerda a Proverbios capítulo 16-18, que la altivez de espíritu va antes de la caída, dice Salomón, ¿no? La altivez de espíritu precede antes de la caída. Pero ahora el versículo 3 sigue diciendo, ¿te sientas tú para juzgarme conforme a la ley
y violas la ley ordenando que me golpees. Es claro, porque ningún acusado podía ser golpeado sin antes no dar su argumento. Era algo lógico. Y entonces Pablo está reaccionando y está hablando, pero él no sabía que era el sumo sacerdote. Hay dos posibles cosas. Puede ser que Pablo no lo sepa que era el sumo sacerdote porque no estaba vestido, ya que fue todo muy rápido. O puede ser que Pablo no haya visto bien porque Pablo tenía un serio problema de visión y no distinguía bien muchas veces a las personas y no lo haya distinguido que sea el sumo sacerdote. O puede ser que Pablo lo haya dicho despectivamente. ¿Por qué? Porque miren el versículo 4 y el 5, cuando le dicen los que estaban allí, al sumo sacerdote de Dios injurias. O sea, miren la hipocresía de los que estaban ahí junto con el sumo sacerdote. Ellos sabían que no se podía golpear a un acusado antes que dé toda su defensa. Sin embargo, no se asustan por eso. Se asustan porque Pablo le dijo, pared blanqueada, te sentás en ese lugar para hacer que me golpeen. Y Pablo dice, versículo 5, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades del pueblo. Una de las cosas que tal vez algunos dicen que irónicamente, Pablo dijo, no sabía que era el sumo sacerdote, como diciendo, es que un sumo sacerdote no puede obrar de esa manera. No sabía. Yo no sabía que eras tan santo. ¿Vieron cuando nos dicen, vos hacés... No sabía que eras tan santo, no sabía que eras tan cristiano. Y como burlándose, diciéndonos todo lo contrario, ¿no? Te estás comportando de una manera que... Bueno, parece que Pablo lo podría haber usado de esa manera. Pero no nos dice nada de eso. Lo que sí Pablo muestra ahí tan pronto como le señalaron eso, que el hombre a que le hablaba libremente era el sumo sacerdote, y él se disculpó ante este funcionario. Y en esta acción manifestó su pronta sumisión a la ley de la cual se lo acusaba de burlarse. Por eso él cita la ley. No vas a burlarte del sumo sacerdote. Y eso es lo que les muestra a ellos. Uno les dice hermanos, hermanos. Y otro, que él está pegado a la ley. Yo no estoy pasando arriba de la ley, sino que yo respeto mucho la ley. Y entonces ellos tendrían que haber tenido consideración de eso. Pero, ¿qué se proponía Pablo al decir que no sabía, o con esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora ¿cómo sigue esto? Lo que Pablo hace es desviar al Sanedrín mencionando un tema que él conoce, que hay un grupo de ellos que defiende, pero que también Pablo defiende. Miren el versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. El Sanedrín era el tribunal religioso más importante de Palestina para los judíos. Y este grupo de fariseos y saduceos, generalmente había mucho más saduceos que fariseos. Y entonces entre estos 70 posiblemente sea más fuerte el grupo de los saduceos que los fariseos. Ahora, lo que nosotros vemos que de estos dos grupos tenían que tomar decisiones, había cosas que en sus creencias particulares estaban en desacuerdo. Pablo hasta ahora nos está mostrando que él está muy confiado en todo lo que él sabe. En primero, que vivió una vida recta delante de Dios. Pero siempre esto con Pablo. Él nunca duda del Evangelio ni de la fe que ha creído. Jamás. Y él siempre tiene las cosas claras. La fe que él cree, él vive no solamente con una limpia conciencia delante de Dios, de poder decir, yo estoy mostrando a Cristo, yo quiero mostrar a Cristo. Pero ahora estas dos facciones, fariseos y saduceos, a veces no se ponían de acuerdo. Los fariseos tenían menos poder
y representación en el concilio, y no obstante, algunos de ellos habían tenido algún poder. Seguramente entre ellos hay hombres que tienen más poder. Pero si Pablo hubiese querido ponerse de la facción del que me va a dar más votos para dejarme libre, hubiese elegido a los saduceos. Lo que tiene que es, cuando Pablo iba a ver lo que creían los saduceos, no había tantas cosas en común. Sin embargo, en los fariseos sí, porque ellos creían en la resurrección. Y ya con que crean en la resurrección, es un punto para empezar, para poder hablarles del Evangelio de Cristo, de que Jesús resucitó. Y también nosotros un día vamos a resucitar. Ellos lo tenían que conectar eso con lo que decía, no solamente lo que dice el Evangelio, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces él le da esta apreciación. Y noten que acá es como que si nos ponemos a pensar, la causa por la cual Pablo está ahí, ahora ya quedó atrás. Él estaba ahí por haber metido a gentiles adentro del templo. Ahora el tema se desvía a la resurrección. Ya quedó atrás eso. Y la interrupción del sumo sacerdote, algunos dicen que tuvo el efecto de cambiar la táctica de Pablo. Yo no sé si esto es más una táctica del apóstol Pablo. Yo creo que, no sé si tampoco es una astucia, sino lo que yo sí creo es que Pablo siempre veía una oportunidad para hablar el Evangelio de Cristo. Y hablar de la resurrección es apuntar todo hacia el Mesías, hacia Cristo. Y yo creo que va por ahí también. En lugar de reasumir la defensa que apenas había comenzado, tomó en cuenta el hecho de que principalmente la mayoría saducea y la fuerte minoría farisea formaban ahí el Sanedrín. Y entonces Pablo le dijo, yo soy fariseo. Entonces cuando dijo así, ya se pone de la facción farisea. Los fariseos dicen, a ver, cállate, a ver qué dice. Ya está de mi lado, o sea, ya lo tenemos que poner a nuestro lado. Pero noten que dice que mis antepasados fueron fariseos. Y entonces, wow, eso es más peso todavía. Entonces ya los fariseos empiezan a mirar a los saduceos como diciendo, che, no sé si está bien que trajimos a este tipo acá, no sé. Están pensando, poniendo cara, no dicen nada. Y el cargo con el cual se me interroga ahora concierne a la esperanza. Podríamos decir que cuando dijo la esperanza de la resurrección es la esperanza nacional que nosotros creemos como fariseos. Y Pablo y otros fariseos que creían en Jesús iban un poco más lejos y sostenían que la esperanza de Israel se había cumplido en uno que hace 30 años atrás había nacido. Un poquito más. Los cristianos que eran judíos y aquellos entre los fariseos que habían creído en Cristo abrazaron el Evangelio de Cristo porque creían en la resurrección, y cuando se les hablaba de que Cristo había resucitado y que verdaderamente Él estaba vivo y que ahora había ascendido a los cielos para un día venir a buscar a su iglesia, ellos lo creían y abrazaban la fe cristiana. Y eso es lo que Pablo quiere hacer. Tal vez entre estos hombres haya alguno que pueda creer en el Evangelio, pero no nos dice nada ahí el texto sobre eso. Tal vez lo pensaba Pablo, esa era su intención. Pero ahora noten ahí que la creencia también de la resurrección formaba parte integrante de la resurrección general de los muertos, como Pablo siempre lo predicaba. ¿Se acuerdan cuando Pablo predica en 1 Corintios, nos dice 1 Corintios capítulo 15, que habla acerca de la resurrección? Inclusive dice, no solamente Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y si no creemos que nosotros resucitamos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Por eso la doctrina de la resurrección la sostenemos hasta hoy, porque es lo que anhelamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a resucitar con Cristo. Si no estamos sentados acá y hablando, ¿para qué? Si no hay esperanza en eso. Tenemos esa esperanza, no solo que nuestro Señor ha resucitado, sino que nosotros resucitamos con Él. Vamos a resucitar con Él. Y los saduceos, por otro lado, negaban, hay una resurrección corporal futura, inclusive negaban la existencia de ángeles y espíritus. Por eso
los fariseos, el grupo de los escribas, del grupo de los fariseos, noten que en el versículo 9 dice, se produjo entonces, versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo lo contrario. Por eso ahí, en el versículo 9 dice, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? O sea, ellos fueron más allá para apoyar a Pablo. Ellos dijeron, este hombre no solo cree en la resurrección, lo mismo que nosotros creemos, pero el testimonio que él contó dijo que se le apareció Jesús. Y supongamos que no sea Jesús, es un ángel o un espíritu, entonces nosotros creemos en eso. Entonces ahora, por eso se empieza a producir un gran altercado, porque los que tienen que tomar una decisión sobre este hombre no la van a poder tomar. Noten que una de las cosas que dice ahí es, versículo 7, cuando dijo eso se produjo un altercado. La palabra altercado acá Lucas, que lo va escribiendo, la repite 3 veces en estos textos que tenemos por delante. Y en uno dice que hubo un gran altercado. Y no solamente es un gran alboroto. Imagínense 70 hombres, más algunos guardias romanos, más Pablo, y no poniéndose de acuerdo. O sea, ellos. Pablo tenía todo en claro. Ahora se divide. Noten que el versículo 7 dice eso, que se produjo el altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Se dividió. Entonces, ahora Pablo tiene resuelto que esto se va a solucionar. Yo creo que Pablo dijo, o pensó, no sé si fue peor que diga esto, la embarré y ahora acá me van a matar. Y no sé si me van a soltar, no sé si el pretorio me va a volver para atrás, no sabía. Tiene dudas. Sin embargo, sucedió esto. Inclusive, en contexto vemos que Lucas provee una nota aclaratoria para suavizar la transición de la doctrina de la resurrección a la de los espíritus y los ángeles. Es como que el versículo 8 es una nota aclaratoria de Lucas. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo lo contrario. Está esta nota aclaratoria para que a nosotros sepamos de lo que sucedió ahí. ¿Por qué se están dividiendo? Y porque no creen lo mismo. No creen lo mismo. Y ya claramente pasa esto a ser una disputa teológica. Y lo que hace el tribuno, viendo que había fracasado su intento de que el Sanedrín investigara los cargos contra Pablo, ahí ordena a los soldados que lo saquen en medio de los contrincantes y los lleven de vuelta a la fortaleza Antonia. Porque noten que dice ahí el versículo 10, tuvieron temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Eso quiere decir que entre los hombres, entre los saduceos, posiblemente había personas que lo querían matar ahí mismo. Y no solamente eso, lo quería linchar, como decimos nosotros. No puede ser que otra vez este hombre zafe de vuelta. Viene zafando un montón de veces. Imposible, no puede ser. Hay que matarlo, hay que matar a Pablo. Sin embargo, ahí nuevamente la providencia de Dios, la protección del Señor. El Señor está al control de todas las cosas. Y finalmente, versículo 11, la revelación del Señor a Pablo. Pasó Pablo 2 días intensos. Fíjense que dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor. Después de haber pasado, acuérdense que estamos todavía en el relato de que él fue llevado al templo. Lo quisieron sacar para matarlo, hay un rescate providencial. Ahora lo están queriendo saber por qué lo acusan. Cuenta el testimonio él. Lo quieren matar porque está del lado de los gentiles. Y otra vez el tribuno dice, bueno, al Sanedrín. Y ahora él da su defensa y de vuelta. Ahora la asamblea se divide. En 3 ocasiones lo quieren matar. Y Pablo dice, bueno, al final, la tercera es la vencida, ¿no? Dirá Pablo. Ya está, qué raro que ahora no me mataron. Sin embargo, siempre está Jesús con los suyos. Se le aparece el Señor nuevamente, le anima, aún en medio de todo lo que vivió hasta ahora, y le da una nueva misión. Noten que dice ahí, el Señor le dijo, el Señor Jesús se le aparece. Versículo 11, ten ánimo,
porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ahí nos damos cuenta que Pablo estaba desanimado. El Señor no va a mentir. Si le dice ten ánimo, ¿con qué intención le iba a decir a una persona que está, no importa, yo me la banco, o sea, que venga, que venga? No, él está desanimado. Y ahí vemos un poco el carácter de Pablo también. Él tiene seguridad de lo que cree, se puede parar adelante de las personas, decir, pero su corazón está triste, porque lo que quiere hacer no lo están entendiendo, no lo quieren escuchar. Y hermanos, eso nos pasa a nosotros. Muchas veces le hablamos el evangelio a alguien y siempre salen con algo, y siempre hay algo, y siempre pasa algo. Sí, andá vos con eso, sí, está bien, algún día voy a creer. Y más cuando son personas que amamos tanto. Pablo amaba a los judíos, los llama hermanos. Pero él está desanimado, quiere que abracen la fe de Cristo, quiere que conozcan a Cristo. Sin embargo, hay hostilidad, lo quieren matar. Y nosotros no queremos llegar a eso. Y muchas veces nos pasa a nosotros, si viene el desaliento, viene el desánimo, o le predicamos el evangelio a nuestros hijos y seguimos y están hostiles al evangelio, o algún amigo, o algún hermano, algún padre, algún familiar, y vemos la hostilidad y nos desanima. Sin embargo, el Señor Jesús está con nosotros. Así como estuvo con Pablo, lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es, no te desanimes, seguí predicando con valor. No te desanimes, que tu corazón no se desanime. Porque así como testificás a esa persona que no te quiere escuchar, vas a seguir testificando a otros. Porque el Evangelio de Dios tiene poder para salvar. Y también tiene poder para quebrantar cualquier corazón. ¿Cuántas veces Jesús dijo estas palabras? Ten ánimo, cuando estaba en la tierra. ¿Se acuerdan? Ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. Que el Señor Jesús se le haya aparecido a Pablo y le haya dicho esto, yo creo que para Pablo fue un alivio. Gracias, Señor, porque estas palabras, pensar que las dijiste cuando estabas caminando entre la gente. Animaste de esa manera. Tené ánimo. Y todavía ahora la estás diciendo. Y estas palabras de ánimo dadas por la revelación especial del Señor le aseguran a Pablo no solo su supervivencia para llevar el Evangelio a la capital imperial, como Cristo le había otorgado una visión similar de ánimo en Corinto, y a lo largo del Antiguo Testamento también la palabra de ánimo está para el pueblo de Dios. Está para el pueblo de Dios. Cuando el Señor va sacando a su pueblo, Él le ha hablado a sus hombres animándolos con su palabra. Siempre. Por eso, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque nos trae ánimo. Siempre las palabras del Señor son ánimo. Si estamos desanimados, lee la Biblia. Si estás en angustia, lee la Biblia. Tenés las palabras de ánimo del Dios de los cielos y del Señor resucitado. Te habla directamente a tu corazón. Y Pablo va a experimentar este ánimo. Porque después de este relato van a venir conspiraciones, van a venir también obstáculos para asesinarlo, retrasos legales, una tormenta, un naufragio, la mordedura de una serpiente. Todo va a pasar esto, Pablo, para amenazar la promesa. Pero ¿qué el Señor le está diciendo acá en el versículo 11? Pablo, vas a llegar a Roma para testificar. Si habla el Señor, ya está. ¿Quién le puede decir algo? Vamos adelante. Lo que me pase, adelante. Quiero concluir. Encontré esta historia que me pareció interesante compartirla con ustedes. En 1975, el Partido Comunista en Indonesia había organizado un golpe para apoderarse del gobierno en ese lugar, ahí en Indonesia. Y tenían planes para asesinar a varios de los líderes nacionales, en 1975. Políticos, pero también había religiosos. Y en la lista estaba el nombre de varios misioneros que habían ido a predicar y estaban en la lista para ser asesinados. Pero Dios frustró ese complot. Lo frustró de tal manera que el gobierno decretó
que todo ciudadano tuviera una creencia en Dios. No le importaba si era bautista, pentecostal, no le importaba. La cosa es, el que tiene una creencia en Dios, este país es seguro para que la pueda ejercer. Y así se presentó una gran oportunidad para presentar el Evangelio a muchos y establecer muchas nuevas iglesias en ese lugar. Y nosotros nos damos cuenta que en ese momento, cercano a nuestra historia, le estoy hablando de 1975, súper joven, yo soy de 76, no sé, para no ponerme tan viejo. El plan del hombre para erradicar del Evangelio fue frustrado y el Señor lo que hizo es glorificarse una vez más en medio de aquellos que traman cosas vanas. ¿Se acuerdan el Salmo 2? Los gobernantes que se levantan y dice, el Señor se reirá desde los cielos. El Señor se reirá de ellos. Planea todo lo que quieras, pero la disposición siempre la da el Señor. Y cuando nosotros estamos sirviéndole a Él y predicando el Evangelio, tenemos que tener no solamente ese ánimo, sino la confianza de que Él está con nosotros, de que Él siempre está con nosotros. Y quiero recordar eso hoy, que ese mismo Jesús está vivo hoy, y por eso le adoramos, porque nosotros sabemos que es el único camino al Padre. Yo creo que en medio de todo este lío que hay mundial, no solamente en las naciones, sino que creo que en este lío que hay, no tenemos que enfocarnos en el lío, sino en ver la oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio. Porque hay un montón. No miremos, miramos las noticias y las noticias me afectan tanto que me desaniman. Porque creo más a las noticias que a lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dice que aún en medio de todo lo que surja, a partir de ahora, hermanos, este mundo va a ir cada vez peor. No esperemos mejoras. No esperemos mejoras en la nación. Providencialmente podemos tener un veranito, como se dice. Pero esto va empeorando, tiene que empeorar, porque el Señor tiene que venir. Y Él, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nuestra esperanza no está acá, somos ciudadanos de los cielos. Pero todavía tenemos que seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Y este es un tiempo donde hay una buena oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Por eso seguimos teniendo abiertas las puertas de este lugar. Por eso queremos que mucha gente venga a escuchar el Evangelio de Cristo. Porque la esperanza no está puesta ni en un gobierno, ni en un trabajo, ni en algo que te va a pasar afuera. La esperanza está puesta en que pongas tu confianza en el Salvador, en Cristo, que es el único que te puede reconciliar con Dios. Vas a tener la paz verdadera cuando Cristo sea ese Señor en tu vida. Vas a tener la paz verdadera, vas a tener esa paz que tanto estás buscando solamente en Él, porque Él es el único que te puede llevar a Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio, porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque nosotros odiamos a Dios, no queremos saber nada con Dios, por eso buscamos en otras cosas, en gobiernos, en dinero, en políticas. No está la esperanza ahí, la esperanza está en Cristo. Y si hemos conocido a Cristo, volvamos a enfocarnos. Si estamos desenfocados, volvamos a ajustar la mira y pongamos nuestra mirada en Cristo y sigamos avanzando en el Evangelio. Y sigamos pensando que en este mundo no tenemos enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. En este mundo tenemos personas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si hemos conocido a Cristo, vivamos con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, y a su vez también proclamemos el Evangelio de aquel que es digno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por animarnos por medio de la vida del apóstol Pablo. Gracias por animarnos por medio de este suceso, que estas palabras finales, Señor, del versículo 11, es todo lo que contiene todos estos versículos que hemos analizado, Señor, más allá de los grupos de los fariseos, quiénes eran, cómo se vestían, etcétera, cómo murieron. Lo más importante, Señor, y que queremos atesorar en nuestro corazón, que tú nos estás dando ánimo y valor para seguir avanzando en ese evangelio de la gracia que hemos recibido. Gracias, Padre, que podamos irnos de este lugar y seguir
avanzando en el conocimiento tuyo, pero a su vez, Señor, todo lo que hemos creído, lo que hemos confesado, Señor, danos valentía, fuerza y valor para poder seguir anunciándolo en todo lugar, Señor. Tú eres digno, Señor. Queremos que más personas vengan acá y levanten sus manos y te adoren, Señor, y adoren al Cordero, aquel que los ha salvado y los ha librado de la muerte, Señor. Gracias, Padre. Acompáñanos con bien en este tiempo que nos queda, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.